Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Miel, Forever You. Estás distraído otra vez, dijo Daitu. ¿Lo extrañas? Ya no lo extraño, aunque sí lo extraño de verdad. Quise decir mientras suspiraba. Salí para lavarme las manos. Me di la vuelta y encontré que Ger estaba sentado. ¿En qué piensas?, me preguntó él. ¿En tú qué crees? ¿De qué estamos hablando? Ven y siéntate aquí, dijo Ger, así que fui y me senté a su lado, como él había dicho. Cuando él dijo que te extrañaba, ¿tú qué le respondiste? Solo me quedé en silencio y tomé un momento para ordenar mis palabras. Quería decirle que también le extrañaba, que quería verlo, que quería hablar con él. Quería saber cómo estaba, si ya había comido o simplemente estaba trabajando. Estoy realmente preocupado. Realmente quiero que esté conmigo ahora. Si estuviéramos juntos ahora, todo sería diferente. ¿Eso es todo lo que quieres decir?, preguntó Ger. Sí, ¿por qué? Se nota que lo extrañas mucho. Sí, lo extraño. ¿Pero por qué preguntas eso? ¿Ya lo oíste? Hice una mueca de confusión a la persona que estaba sentada a mi lado. De repente se quitó los audífonos y escuché al otro lado de la línea. Sí, lo escuché. Era Johan. Mi corazón empezó a temblar cuando escuché el sonido de su voz. Me sentía avergonzado. ¿Así que me extrañas demasiado?, preguntó él. Vi, ¿por qué estás hablando con él? Tenía un pequeño negocio con él, respondió Johan al otro lado de la línea. Voy a cortar la llamada, dijo Johan. Solo dijo eso y cortó la llamada. ¿Por qué no me dijiste que estabas hablando con Johan? ¿Por qué no serías capaz de decirle que le extrañabas? Eres un tonto, dije con el rostro triste. Tenía mucha vergüenza de haber dicho todo eso. Luego de algunos días llegó el día del concierto. Era un espectáculo grandioso, luces alrededor del escenario y la atmósfera era muy hermosa. Cuanto más me acercaba al escenario, más personas se veían. Daitu dijo que quería verlo más de cerca y se dirigió hacia la multitud. Tiger hizo lo mismo. En cuanto a mí, solo me quedé allí, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Eso hace que la gente no se aglomere. Al estar de pie, vi a los dos jóvenes mayores tocando la música. Me encantaba todo. Realmente enviaba a las demás personas y a todos los que vinieron a los conciertos. Tiger se dirigió al evento con Gil. Por lo que miraba, todos estaban en parejas. Si Johan hubiera estado aquí, sería bueno haberlo invitado. Pero no sé si le gustan los ruidos fuertes. Quizás no hubiera querido venir. Pero si estuviéramos juntos, probablemente todo sería mejor. Deseché esos pensamientos. Pasarán otros 5 días hasta que él regrese. Cuando pienso en eso me siento muy solo. Mientras estaba concentrado en ver el concierto, quería escuchar que alguien me llamaba, pero no podía ver a nadie. De repente la mano de alguien se posó en mi hombro y me hizo girarme. ¿Vi Johan? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí? De repente se acercó a mí, puso sus manos y luego me besó. Abrí los ojos en estado de shock y vi a las personas a mi alrededor mirándome. Todos parecían sorprendidos. Hubo un ruido fuerte porque había muchas personas por allí. Cerré los ojos como diciendo que no había necesidad de mirar a nadie más. La otra persona se acercaba aún más. El diario contacto me traía recuerdos. Mi corazón sentía muchas sensaciones, sentía mucho calor, sentía mis mejillas sonrojadas. Era un beso muy distinto, un beso lleno de amor. Estaba tan confundido que no podía hacer nada. Había cientos de personas mirándonos. Nuestros corazones temblaban, como si estuvieran a punto de estallar. Estaba entumecido. ¿Qué pasa?, escuché preguntar a la persona que estaba frente a mí, pero ni siquiera me atreví a hacer contacto visual. Aunque la persona que me hacía extrañarlo casi al punto de llorar todos los días estaba parada enfrente a mí. No podía hacer nada. ¿Cuál es el problema? ¿Me extrañaste? Johan apoyó la barbilla en mi cabeza para mirar hacia arriba. Me quedé mirando al dueño de ese rostro hermoso. Pero ahora no solo está en mi mente. Johan miró hacia atrás sin quitar la vista y reveló una leve sonrisa. Johan me empujó para que lo siguiera mientras salíamos del concierto. Las personas alrededor nos miraban, pero la otra persona no le prestaba atención. En cuanto a mí, solo podía mantener la cabeza agachada y seguirlo. Solo salgamos de aquí. Caminamos de nuevo hacia un auto lujoso. ¿A dónde vamos?, pregunté.
a un lugar divertido. Johan se acercó y se sentó al lado del conductor antes de que el automóvil de lujo saliera del departamento. Condujo por la ruta hasta llegar a una montaña cercana. El costado de la carretera era bastante oscuro, pero se podía ver, y no era muy peligroso. El coche se detuvo en el mirador de la montaña. Nada más bajar del coche hacía que sintiera una brisa muy fresca. Caminamos un poco y llegamos a la zona. Me senté primero en el banco y la otra persona se sentó a mi lado. Debido a que era más alto, solo pude ver la ciudad de abajo con mayor claridad. La vista era hermosa y había muchas luces encendidas. ¿Te gusta?, me preguntó él. Es muy hermoso. Gracias por traerme aquí. Dije listo para sonreírle a la otra persona. ¿No dijiste que querías venir a verlo? Sí, recuerdo que había dicho eso. ¿Por qué volviste muy pronto? ¿No te quedabas más días allí? Hay alguien que me extrañaba. Además, tenía que venir por él. Mi corazón empezó a temblar. Mis manos estaban juntando la fuerza para decirle lo mucho que lo extrañaba. Sí, te extrañé. Quería que estuvieras a mi lado, dije en voz baja, sonrojado. Luego el silencio nos envolvió, mientras el viento fresco seguía allí. Él sostuvo mi mano, mientras veía que en su mano tenía el brazalete que le había regalado. Él nunca se lo había quitado. Entonces, ¿cómo van las cosas en Boston? Finalmente decidí preguntar. Probablemente tomaste café en lugar de arroz, ¿verdad? No, tú me dijiste que comiera también. Recuerdo que le había dicho que tenía que comer y no solo tomar café. Quería llamarte y decirte muchas cosas, pero me sentía avergonzado. Quiero estar con él todos los días, sin importar qué día sea. Qué tan bueno o malo sería eso. Pero no sé si él también quiere estar conmigo. Sabías que ese trabajo está en Boston, ¿verdad? Lo que quiero decirte ahora es que es bueno tenerte en Nor allí conmigo. Por eso, ¿podrías quedarte conmigo para siempre? Johan me dijo eso. Sé mi novio. Antes de besar suavemente mis manos. Esas palabras que había dicho hacía que mi corazón quisiera salirse. Antes de sentir mucho calor en mis mejillas. Era como si los sentimientos que había guardado salieran. Sí, estuve de acuerdo, dije en voz baja, sollozando. Sentí lágrimas que no sabía por qué. Luego él se apresuró a abrazarme. Dejé que mis sollozos se hicieran más fuertes sin prestar atención. Sí, quiero ser tu novio. Estuve de acuerdo repetidamente porque sentí que simplemente esto era lo que deseaba. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. En los próximos videos continuaremos con el spoiler para esta serie. Cuídense mucho, bye bye. Merry Christmas.